siendo las 15:05 y con 44 personas que estamos conectadas, es un número razonable como para empezar y respetar los tiempos. Bienvenidas a todas y a todos en todo el país. La verdad que es un placer ver gente de todos los lugares. Esa es la idea de estos Ateneos en red, de aprovechar lo que la tecnología nos permite y poder tener estas actividades que nos permitan mejorar nuestra práctica médica en los lugares donde estemos. Así que rápidamente vamos a empezar con este tema que hemos propuesto en esta oportunidad, que nos parece que es un tema de la mayor importancia, ¿no? De un poco voy a decir yo de lo que significa el accidente cerebrovascular isquémico, su impacto en la Fuerte. mortalidad en nuestro país y todas las consecuencias que tiene para nuestra población, lo que la medicina ha avanzado en las posibilidades de recuperar cerebro y calidad de vida en los últimos tiempos, pero cómo eso requiere un aceitado andamiaje para optimizar los tiempos para que los tratamientos disponibles en nuestro país sean realmente efectivos en sus objetivos. Así que, considerando todo este universo que tenemos de todo el país y considerando las herramientas farmacológicas y de trombectomía mecánica que tenemos disponible en el país, cómo optimizamos nuestro conocimiento y toda la logística necesaria para que los resultados sean los mejores posibles, mejores que los que hasta ahora tenemos, sin duda que hay mucho para mejorar. Así que rápidamente vamos a pasar a las presentaciones. Va a empezar el doctor Leandro Morales. El doctor Leandro Morales es profesor agregado de la Cátedra de Medicina Intensiva y se especializa en neurointensivismo. El doctor Leandro Grille, también conocido por muchos de los aquí presentes, ex profesor adjunto y también que se especializa en neurointensivismo. Y la doctora Mariana Romero, neurocirujana y neuroradióloga intervencionista, que está aquí en el equipo de Sibasa en el Sanatorio Americano y quien recibe o es tributaria de muchos de los traslados que desde el interior ustedes envían para pacientes en el curso de un accidente cerebrovascular isquémico en etapa hiperaguda. Así que rápidamente vamos a empezar con Leandro y hacemos las presentaciones y dejamos un espacio para intercambio y preguntas y dudas al final, tratando de respetar los tiempos del Ateneo, que no exceda más allá de las 16:30, 16:40. Adelante, Leandro, gracias. Y muchas gracias a ustedes por aceptar participar en esto. Está muteado, Leandro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Es un placer compartir con Pedro y con Mariana y con, obviamente, todos los participantes de esta actividad. Fundamentalmente porque uno nacido del interior, siempre que pueda colaborar con la red de medicina en general del interior digamos, es muy grato para mí. A ver, se escucha bien y se ve bien la presentación? Perfecto. Ah. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para declarar en relación al tema que abordaremos. Y los objetivos, básicamente, el punto número 1, haremos una breve análisis de las ventanas de tiempo con las cuales tenemos para aplicar sobre todo la trombolisis intravenosa sistémica, y Mariana se va a dedicar a la trombectomía mecánica, o sea que en ese sentido no vamos a profundizar. Tampoco profundizaremos en lo que tiene que ver con todos los criterios de inclusión y exclusión, en la medida que entiendo que están correctamente establecidos en los diferentes protocolos, incluso obviamente en el recientemente publicado protocolo actualizado del 2022 nacional, ¿verdad? Lo que sí haremos énfasis, entiendo que el momento en que estamos en lo que tiene que ver con las terapias de recanalización y reperfusión es más relacionado con cómo lograr aplicar en este sentido la trombolisis intravenosa sistémica en el menor tiempo posible, ¿verdad?
en eso sí nos dedicaremos más. Pero de entrada hay que aclarar que eh, el tema es mucho más extenso, obviamente, como ustedes saben, que las estrategias de recanalización y reperfusión, y todos hemos vivido que se ha logrado una clara mejoría clínica, incluso imagenológica, e incluso por imágenes vasculares, muy buenas logradas después de los procedimientos de uno o de ambos combinados, farmacológico y mecánico. Sin embargo, si después no hacemos un adecuado screening de la disfagia, el paciente se muere por una neumonía aspirativa en terapia intensiva. O sea que el tema es mucho más amplio, pero por razones de tiempo vamos a dedicarnos a lo que nos plantearon los organizadores. La importancia epidemiológica del ataque cerebrovascular y las enfermedades cardiovasculares en Uruguay es muy conocida y sin duda que es uno de los tópicos que más nos afectan como población y a la cual debemos hacer máximo esfuerzo para tratar de mitigar cuando no podemos prevenir, mitigar en el sentido de tratar de lograr la mejor capacidad funcional luego del alta del enfermo y restitución a su vida previa. Em, este es el protocolo que está libre para todo aquel que lo quiera leer. Creo que hoy en día es una lectura obligada para todos aquellos que trabajan en el medio prehospitalario, hospitalario y medicina intensiva. Y este protocolo coincide en muchos aspectos y se deriva en algunos aspectos de las guías europeas que fueron publicadas en el 2021. Previamente, en el 2019, estaban las guías americanas y los canadienses actualizaron sus guías en el año 2022 y les recomiendo a todos aquellos que estén interesados que lean esta última porque realmente es un enfoque muy interesante y un análisis muy profundo del tema. Entrando directamente de lo que vinimos al punto número uno, simplemente recordarles, porque entiendo que la amplia mayoría de ustedes conocen esto, pero recordarles que las ventanas útiles, por decirlo de alguna forma, desde el punto de vista temporal, que están vigentes son las que surgieron a partir del NINDS Trial, que ya tiene muchos años, publicado en el 95, y el ECAS-3 en el 2008, y estos establecieron que la trombolisis intravenosa sistémica se puede aplicar el primero en las 3 horas y luego con el ECAS-3 se extendió a 4,5 horas. O sea que en suma podemos decir que esta está indicada en las primeras 4,5 horas, es decir, desde que el paciente instala la sintomatología o el síndrome focal neurológico. Este es para dar una idea, esto es algo que los americanos proponen que se puede usar para informar a las familias cuando uno va a tomar la decisión de cuántos pacientes hay que tratar, el number needed to treat de 100 pacientes cuando se aplica el trombolítico intravenoso sistémico en las primeras 3 horas y de 3 a 4,5 horas. Esto para remarcar lo que se insiste y se insiste mucho de que cuanto antes mejor, ¿verdad? Aquí ven que los verdes son los que claramente mejoran con el trombolítico, ven cómo disminuyen cuando pasa el tiempo, obviamente. Hay muchos pacientes que quedan igual y otros que pueden empeorar o incluso alguno morir. O sea que no hay duda de que es una estrategia que se justifica desde el punto de vista del paciente y del sistema de atención de la ACV, pero no son drogas mágicas, ¿verdad? Y en algunos casos particulares requieren digamos, de la complementariedad con las estrategias de tratamiento endovasculares, como vamos a ver más adelante. Para la trombectomía mecánica, cuando hay una oclusión de gran vaso, que después Mariana seguramente lo va a detallar, la ventana de tiempo es 6 horas, digamos, aunque hay excepciones que por nuestro protocolo nacional se extienden hasta 8 horas, ¿verdad? Así que hasta las 4 horas y media desde iniciados los síntomas es para la trombolisis intravenosa sistémica y hasta las 6 horas, como número general a recordar, para la trombectomía mecánica. Hay 2 trials grandes, que son el DAWN Trial y el Diffuse 3, que mostraron que usando imagen multimodal se puede trombectomizar a pacientes hasta las 24 horas. Cosa que en nuestro medio, entiendo yo que todavía, aunque se puede extender en parte la ventana, no tenemos la capacidad actual, Mariana después analizará el tema,
si podemos hacerlo hasta las 24 horas. Pero vuelvo a reiterar que pasadas las 4,5 horas o las 6 horas, para el caso de la trombectomía mecánica, necesariamente tenemos que poner en evidencia la presencia de un mismatch, o sea, de tejido penumbra cerebral capaz de ser, eh, digamos, evitar su progresión al infarto y que el mismo retorne a una situación normal, dado que típicamente la penumbra mantiene, ¿verdad?, la vitalidad de la neurona y la capacidad de recuperar la función y restablecerse ad íntegro. Para hacer diagnóstico de mismatch, lo que está ampliamente difundido en el mundo desarrollado, fundamentalmente, también en países en vías de desarrollo, pero que hasta lo que yo sé no está disponible en nuestro medio, es el software Rapid, que es una forma inteligencia artificial y de forma automatizada el software hace diagnóstico de la presencia de un mismatch significativo y que el paciente tendría indicación de continuar con una estrategia de, por ejemplo, trombectomía mecánica. Hay otras formas de hacerlo sin la necesidad de usar el software Rapid, que están disponibles en nuestro medio, pero además otra forma de poner en evidencia el mismatch, como vamos a ver más adelante, es a través de lo que se refiere a la difusión y el flare, o al pre-flare. Como vamos a ver más adelante, cuando la difusión es anormal, o sea, hay restricción y por tanto brilla en difusión, con un flare normal, eso se llama pre-flare, ¿verdad? O mismatch flare difusión, quiere decir que si el flare es normal, como en el primer caso acá, seguramente este paciente lleva menos de 4,5 horas y eso nos habilita a indicar la trombolisis o a veces la trombectomía mecánica, dado que asumimos que el tiempo de evolución es corto y está en ventana útil aún. En cambio, cuando tanto la difusión, como se ve acá, ¿verdad? Como el flare, ¿verdad? En espejo, fíjense, en la misma área hay alteraciones, eso indica que el tiempo de evolución seguramente es mayor a 4,5 horas y no tenemos por este método, o no sería beneficioso para el paciente aplicar una estrategia de recanalización y reperfusión. Con esto, lo que quiero decir es que hoy en día, aunque siguen vigentes desde el punto de vista práctico las ventanas de tiempo basadas en las horas que mencionamos, en función de los resultados que dieron los trials que mencionamos, entre otros, hoy en día, en aquellos casos que no conocemos la hora exacta de inicio de los síntomas o el prototipo es el ACV del despertar, cuando no queda tan claro el inicio de los síntomas, podemos recurrir a la resonancia magnética o a imagen multimodal con perfusión, ya sea por tomografía o resonancia para detectar el mismatch, o sea, área, penumbra potencialmente recuperable. Y acá ya les dejo planteada una interrogante para los diferentes colegas que trabajan alrededor de todo el Uruguay, en los diferentes departamentos, con diferentes realidades. ¿A dónde trasladarían ustedes un paciente con una ACV del despertar, ¿verdad? Dependiendo de si en el medio que trabajan tienen o no una resonancia? En muchos casos sabemos que se lleva el paciente al lugar de donde es socio, ¿verdad? Y tenemos que sin duda mejorar para poder ofrecerle al paciente en estas condiciones las estrategias de recalinización y reperfusión en el menor tiempo posible. Por tanto, si el centro que yo trabajo no dispone de la tecnología suficiente como para hacer esto que tenemos como objetivo mayor, debería considerar su traslado al centro capaz de realizarse. Yo sé cuál es la realidad en parte del Uruguay, pero tenemos que trabajar en este sentido. El paciente debe ser llevado al centro que es capaz de resolverlo en el menor tiempo posible. Por lo tanto, en función de que, aparte de las ventanas útiles basadas en el tiempo simplemente,
los trials que mencioné anteriormente, con ventanas extendidas, imagen multimodal, han dejado en evidencia que existen progresores lentos y progresores rápidos. Esto no es otra cosa que decir que en término medio se pierden en una oclusión de gran vaso de la circulación anterior 2 millones de neuronas por minuto de forma promedio. Sin embargo, cuando el progresor es un progresor lento, este pierde menos de 35.000 neuronas, ¿verdad?, por minuto en la circulación anterior cuando está ocluido un gran vaso. Y por otro lado, los progresores rápidos pueden perder hasta 27 millones de neuronas, ¿verdad?, por cada minuto en un paciente con una oclusión de gran vaso de la circulación anterior. Y eso depende en gran medida de la circulación colateral. Así que, aunque están vigentes, repito, las ventanas de tiempo fijas establecidas por los trials, fundamentalmente NINDS y ECAS-3, hoy en día, con la tecnología disponible en Uruguay, hay pacientes que, aún sin conocer los tiempos exactos o conociéndolos y pasadas las 4,5 horas o eventualmente las 6 horas, podemos tratar de rescatarlos para poder aplicar una estrategia de recanalización o reperfusión. No hay que darlos por perdido de entrada. Si es que yo puedo aplicar alguna de estas imágenes, o sea, me refiero a la resonancia magnética o a la tomografía o resonancia con perfusión. Entrando directamente a lo que queríamos hablar, vamos a hacer énfasis en algunos puntos de la cadena asistencial para tratar de disminuir los tiempos para aplicar la trombolisis intravenosa sistémica. Gustavo, por favor, avísame cuando queden 5. Entonces, lo primero que hay que tener Estoy señalando. presente es que cuanto antes, mejor. Y existe cierta evidencia de que cuando el paciente consulta muy precoz, el equipo médico puede relajarse porque todavía tiene tiempo suficiente, porque todavía estamos dentro de ventana útil, entonces no hay mucho que correr. No, eso es un error grave y las estrategias de recanalización y de reperfusión deben aplicarse lo antes posible y se debe actuar con la misma premura, coordinación y agilidad para el paciente que llega en la primera hora o para el paciente que llega en la tercera hora o en la cuarta hora de evolución de instalados los síntomas. Eso se debe tener presente. Los americanos dicen que está lo que se llama las 8D en la atención del ataque cerebrovascular. Estas 8D son momentos, cada uno de ellos, en los cuales o se puede ganar tiempo o todo lo contrario, perder tiempo y aplicar las estrategias tardíamente. Recuerden que cuando más tarde aplicamos las estrategias de recanalización y reperfusión, incluso a veces logrando resultados excelentes en las imágenes vasculares, el paciente no mejora o incluso empeora. Y algunos casos son lo que se llama la reperfusión o la recanalización con reperfusión fútil, porque llegamos tarde. Cuanto antes, mejor. Entonces, estas son las 8D, que es la detección, el número 1 por parte del paciente, y la activación del sistema de salud, el despacho de la ambulancia de forma rápida y con un código preferencial similar a lo que es el infarto agudo de miocardio, la actuación rápida, dirigida en la escena, donde sea en la vía pública o en el domicilio del paciente, la llegada a la puerta y la rápida admisión de este paciente hacia el equipo de stroke o hacia el equipo de ACV, la información que maneja este equipo, ¿verdad? Y el juicio clínico que va a tener para la toma de decisiones, la selección en base al conocimiento y al entrenamiento del equipo de stroke, qué droga va a aplicar, ¿verdad? Eso lo va a hablar seguramente Pedro. Y luego de trombolizado y o trombectomizado, ¿cuál es el destino en las primeras horas? Que en nuestro país es o una unidad de ACV o en general una unidad de medicina intensiva para las primeras 24 horas. De todos estos eslabones de la cadena, quiero recordar que aún lamentablemente en nuestro país
puede ocurrir en aquellos lugares en los cuales hay cola afuera de las unidades, afuera de la emergencia, que un paciente con ataque cerebrovascular, si no trabajamos de forma coordinada, puede quedar esperando en la cola que los minutos pasen y perder las ventanas útiles esperando en las colas. Lamentablemente, aunque eso obviamente es cada vez menos frecuente en el Uruguay y en todo el mundo, cuando el sistema está saturado, como por ejemplo el invierno, lamentablemente eso puede ocurrir y tenemos que hacer el esfuerzo máximo posible para que eso no ocurra más en nuestro país. Y el paciente sea admitido en los primeros 5 minutos de haber llegado a la puerta. Vamos a ver cómo podemos lograr eso de forma ágil y sobre todo eficaz. Empezando por el punto número 1, el eslabón del paciente, lo que debemos insistir localmente en el lugar donde viva, en el departamento, en la región, en la ciudad, en el pueblo, si quiero lograr acortar los tiempos, debo educar a la población, no hay otra. Y no es suficiente con hacer una campaña cada 3 o 4 años. Hay que ser persistentes en el tiempo porque está demostrado que si no, rápidamente la población deja de percibir el riesgo o de ser capaz de detectar el ataque cerebrovascular y no consulta. 5 minutos, Adrián. ¿Cómo? 5 minutos. Dale. Entonces, todavía hay pacientes que lamentablemente esperan a ver qué ocurre con la sintomatología. Y eso obviamente tenemos que corregirlo. Por otra parte, los niños en diferentes escenarios se han demostrado que tienen que tener una participación. Así que y en ataque cerebrovascular ocurre algo similar, o sea que hay que involucrar a todos los integrantes de la población. Respecto al despacho de la ambulancia, está demostrado que si el que despacha la ambulancia no está entrenado, en el 50% de las veces no detecta un posible ACV y por tanto no se actúa en consecuencia, no se activa de forma prehospitalaria el código stroke. Por otra parte, también está demostrado que cuando el paciente que está cursando un ataque cerebrovascular va por sus propios medios o a través de la admisión de la emergencia, si el sistema le cuesta más y es recomendado que el paciente, además de ser capaz de reconocer sus síntomas, active las unidades de emergencia prehospitalaria. Es a través de las unidades de emergencia prehospitalaria y fundamentalmente cuando existe una adecuada prenotificación de arribo que se logran los mejores tiempos. Para los colegas que trabajan en las unidades de emergencias móviles prehospitalarias, salvo que por alguna razón la inestabilidad del paciente sea tal que no pueda llegar al primer centro de stroke capaz de trombolizarlo, en todas las situaciones en las cuales el paciente está mínimamente estabilizado o logré estabilizarlo, el paciente debe ir a un centro capaz de trombolizarlo. Idealmente, algunos pacientes podrían ir directo al centro capaz de trombolizarlo y trombectomizarlo. Pero en Uruguay, los centros que predominan son capaces de trombolizar, por tanto, en Uruguay y en el mundo, ¿no? Por tanto, debo ir al primer centro capaz de trombolizarlo. Y para eso hay que trabajar en la localidad, en la región, en el departamento, etcétera, para lograr los mejores tiempos. En cuanto a la asistencia prehospitalaria, simplemente de todos estos puntos, que uno no es más importante que otro, pero quiero particularmente destacar que los colegas que están en la asistencia prehospitalaria, si hay un punto que hay que destacar es que la notificación de prearribo, protocolizada idealmente, mejora no solo los resultados en cuanto a tiempo, sino que mejora los resultados funcionales de los enfermos. Hay que tener protocolizada cómo hacer la transferencia de datos en esta notificación de prearribo. En cuanto a la valoración clínica en el medio prehospitalario, en nuestro medio que está medicalizada la asistencia prehospitalaria, más allá del juicio clínico, como cualquier médico clínico que trabaja en el medio prehospitalario, lo que está recomendado es actuar rápido, aplicar alguna de las escalas, y fíjense que la mayor parte de las escalas se fijan en la asimetría facial,
en la paresia de un miembro superior y en alteraciones del habla. Con esos elementos ya es suficiente para sospechar un ACV y continuar con el código ACV y continuar con una adecuada notificación de prearribo. No me voy a detener en esto. Simplemente comentarles para todos, para que tengan presente, porque en función de cómo trabajen en cada ciudad, es cómo está, se debe actuar de forma protocolizada, tener presente que la afasia, la negligencia o la desviación conjugada de la mirada horizontal evocan, hasta demostración de lo contrario, una oclusión de gran vaso, y eso en determinados lugares puede servir para tomar la decisión de a dónde llevo el paciente, siempre que obviamente esté trabajado previamente y de acuerdo con los diferentes actores que intervienen en el tratamiento del ACV, ¿verdad? Bueno, acá no me voy a detener. Les pido a aquellos que están interesados, ustedes obviamente por algo entraron a esta actividad, que dediquen un tiempo a leer este artículo, que es del grupo de Helsinki, que es uno de los modelos de stroke que mejores tiempos logra hace ya más de 10 años. Demostraron que se pueden trombolizar los enfermos en menos de 20 minutos. Quiero destacar dos o tres cosas. Gustavo, ¿cumplí el tiempo ya? Sí, pero terminá, Leandro, que está más que Da- interesante todo. Dale, espera. Entonces, de acá voy a destacar la comunicación o transferencia de la información debe ser con un celular que alguno de los integrantes del grupo de stroke debe tenerlo. Lo que ocurre inicialmente, les digo por experiencia, es que el celular no lo quiere agarrar nadie, pero lamentablemente alguien lo tiene que agarrar y recibir esa llamada para recibir la información de notificación de prearribo que comprende información bien puntual y dirigida que no pude detenerme en cuanto a su análisis. Otro punto interesante es que se debe trabajar con el centro de imagen para que éste sea capaz de y entender. Incluso se recomiendan tener carteles afuera de que cuando se asiste a un código stroke, la prioridad la tiene el paciente que está padeciendo un stroke y rápidamente, salvo excepciones, la mesa del tomógrafo del resonador debe evacuarse porque viene un paciente en camino. Eso tampoco es fácil de lograr, pero hay que trabajar para lograrlo. La gente educada que conoce el tema respeta esas decisiones y los pacientes pueden ingresar rápidamente al centro de ACV. Por otro lado, el paciente que viene trasladado en la camilla de la ambulancia al medio prehospitalario, lo ideal es que en la misma camilla, sin perder tiempo, y esto muchos colegas lo saben porque es algo similar a lo que ocurre con el infarto agudo de miocardio con su supranivel del ST, en la misma camilla debe ir hacia el tomógrafo o el resonador. Incluso, idealmente, debería ir hacia el angiosuite, ¿verdad? Pero claro, esto está muy restringido hoy en día. Por eso seguimos diciendo que debe ir hacia la mesa del tomógrafo o del resonador, directamente sin cambiar de camilla, ¿verdad? Y en la camilla del tomógrafo, es decir, en la tabla del tomógrafo del resonador, se hace la evaluación y se decide o no la trombolisis con el resultado de la tomografía simple de cráneo. Con la tomografía simple de cráneo se toman las primeras decisiones y si queremos complementar con una angiotomografía, que es lo usual hoy en día en Uruguay, en muchos centros, la fase vascular arterial se hace luego de aplicado el bolo de RTPA o el bolo de tenecteplase. Recuerden que no es necesario, si no tengo sospecha de que pueda haber una discrasia, una plaquetopenia en función del cuadro clínico, no es necesario esperar el hemograma y la crasis y se tromboliza con el resultado del hemoglucotés. Son muy pocos los casos que tienen una alteración de la crasis, incluidas las plaquetas, como para justificar esperar estos, salvo que el médico a juicio clínico así lo decida, obviamente también en pacientes con el uso de anticoagulantes orales. Idealmente, el médico que integra el grupo de ACV debería ser capaz de tomar las decisiones incluso antes de que esté el informe de la tomografía, ¿verdad?
Pero obviamente que eso dependerá del entrenamiento de cada uno y hay que asegurarle al paciente que tomar las decisiones en base a un informe confiable o una valoración confiable, ¿verdad? O sea que dependerá un poco de el entrenamiento del equipo de ACV. Este enfoque de atención, digamos, en los menores tiempos posibles se ha demostrado seguro alrededor del mundo. Y lo más importante es lo que le decía, la notificación pre-arribo permite que el equipo que va a recibir al enfermo esté preparado y muchas de las solicitudes de paraclínica, tomografía, incluso la preparación de la propia droga se pueden hacer antes de que el paciente arribe al centro. En cuanto a las diferentes formas de trabajar en Uruguay, o la pueden hacer los emergencistas, la puede hacer el intensivista o la puede hacer el neurólogo, eso depende de la institución. Lo que yo únicamente le quiero resaltar de esto es que cuando el equipo está integrado por el emergencista y el intensivista, que son los que están dentro de la institución en general, lo que se recomienda es que el intensivista vaya al tomógrafo. ¿Por qué? Porque si primero lo ve el emergencista, hace todas las preguntas que tiene que hacer y lo valora, va a hacer la tomografía, sube y el intensivista después dice, bueno, contame a ver qué pasó. Hemos constatado claramente de que se pierden no menos de 10 a 15 minutos más para tomar la decisión. Por eso es que en general planteamos que siempre que sea posible, obviamente el intensivista puede estar en alguna actividad mayor de inestabilidad de algún paciente, pero si no es así, que el paciente sea visto en conjunto y que no vaya no tengamos que contar 3 o 4 veces y 3 o 4 veces hacer el checklist si tiene alguna contraindicación, sí o no, o algún criterio de exclusión. Si no, perdemos tiempo. Bueno, y ni que hablar que eh, se habrán dado cuenta que en función de dónde trabajan y de los recursos que disponen, ¿verdad? El mismo protocolo los puede afectar de una forma diferente. Es imprescindible poner en consideración aspectos locales, no solo de tecnología, sino que también de recursos fundamentalmente humanos para poder elaborar el mejor plan para cada paciente. Así que bueno, disculpen por los minutos de exceso y por acá quedo, Pedro. Eh, Gustavo. Excelente, Leandro, muchas gracias por la clarísima exposición y dejamos para después las preguntas, que cada una tomará conciencia en su cabeza, en su lugar, cómo actuar o qué modificar de su entorno local para mejorar los resultados. Así que ahora le damos paso a Pedro. Leandro, deja de compartir así yo puedo compartir. Dale. ¿Ahí se ve bien, Gustavo? Perfecto. Bueno, Gustavo, te pido que me avises faltando 5 minutos de los 20. Muy bien. Voy a hablar básicamente del tenecteplase como una alternativa trombolítica en el ACV isquémico, complementar un poco lo que ya ha dicho Leandro, analizando un poco de qué hay la evidencia internacional y voy a mostrar algunos datos nacionales de que estamos en el ACV, porque siempre es bueno ver en qué estamos. No tengo conflicto de interés para la charla. Bueno, ya sabemos que, ya lo dijo Leandro, el ACV es una causa principal de mortalidad mundial y a nivel nacional. La trombolisis intravenosa, como dijo Leandro, es un pilar fundamental en el manejo del ACV isquémico, en la etapa aguda, y el alteplase, esto es el RTPA, es el fármaco trombolítico de elección de ya 1995, o sea que el año que viene va a cumplir 30 años de utilización. En los últimos años ha crecido el interés en la utilización de otros trombolíticos como el tenecteplase, que ya se utiliza en el infarto de miocardio
y la gente del interior, sobre todo el norte de Uruguay, tiene amplia experiencia. Esto es así que en los últimos años han aparecido varios estudios randomizados que han mostrado la no inferioridad del TNK, del TNT+ en relación al T+. Bueno, ¿en qué consiste la trombolisis intravenosa en el ACV isquémico? Para centrar un poco la charla. Bueno, ahí dijimos que es el pilar del manejo inicial del ACV. Leandro habló de todas las cualidades de utilizar lo antes posible. Es el estándar de tratamiento de hace casi 30 años. El objetivo es recanalizar la arteria ocluida y reperfundir la mayor cantidad de cerebro posible. El tiempo, como dijo Leandro, es clave. También depende de la imagen. El cerebro es tiempo e imagen, como dijo Leandro, pero básicamente para las terapias de trombectomía mecánica. En este caso, para utilizar una trombolisis adecuada, la protocolización y el entrenamiento es fundamental en su uso, como dijo Leandro. En el mundo, para que vean en la última serie reportada de la serie del Reino Unido y Irlanda, que tiene un sistema de salud muy potente, solo el 10 a 11% de todos los ACV isquémicos se llegan a trombolizar. Esto es básicamente dónde están los trombolíticos en el complejo manejo del ACV. Paciente que tiene un diagnóstico clínico de ACV, como dijo Leandro, en las primeras 4.5 horas, 4 horas y media, y si no tiene contraindicación para trombolisis, se debe administrar el trombolítico lo antes posible. Y en el caso de que el paciente tenga una oclusión de vaso mayor, carotidia o M1, que tenga un NIS más de 6 y un aspect más de 6, no tengo una imagen tomográfica de isquemia extensa, tiene indicación de trombectomía mecánica. Esto ya está bastante protocolizado en Uruguay, y incluso la trombectomía mecánica, como va a decir después Mariana, también está pagada por el Fondo Nacional de Recursos. Después existe una ventana extendida, donde aquí no entran en principio los fibrinolíticos, que es los pacientes, como dijo Leandro, que van de 6 hasta 24 horas, donde el estudio de imagen, perfusión, tomografía o resonancia, si muestran un mismatch, esto es, demuestran que hay penumbra isquémica también, y si hay oclusión de vaso mayor, tiene indicación de trombectomía mecánica. Esto sí, lo puse en verde, no está financiado por el Fondo Nacional de Recursos en nuestro país. Ahora, ustedes preguntarán, ¿por qué se necesita otro trombolítico en el ACV isquémico si hace casi 30 años que no manejamos con el alteplase y venimos bien? Bueno, existe una necesidad de una mejoría de la eficacia. Muchos pacientes no responden al alteplase, y eso se debe básicamente a una pobre respuesta, sobre todo si la oclusión es de gran vaso, eso es muy importante. Ahí sí, obviamente, la trombectomía es lo que cambia la situación, pero también el tipo de trombolítico, vamos a ver. También si hay una pobre respuesta, si la lisis del coágulo es lenta, y eso es muy importante, el tiempo en el que se alisa el coágulo intravenoso y cómo llega el paciente también cuando tiene indicación de trombectomía. También hay necesidad de mayor seguridad. El riesgo de hemorragia intracraniana disuade muchas veces el tratamiento de posibles beneficiarios. También hay necesidad de una mayor o más fácil administración. Esto es la infusión continua en 1 hora con primero el vuelo del 10%. Eso genera mayores interrupciones de dosis, demoras, dificulta el traslado interhospitalario facilitado. Este es el paciente, sobre todo el que va a trombectomía, y sobre todo cuando está en el interior del país y requiere traslado prolongado. Es más complejo si está con una bomba de infusión continua en 1 hora. Y obviamente el costo. Bueno, ¿qué es el tenecteplase? Es una modificación genética del RTPA, del alteplase, modificado básicamente a través de 3 sectores aminoácidos que le generan una mayor vida media, 18 minutos en relación a 5 minutos del alteplase, una mayor resistencia al inhibidor del PAI, del activador del plasminógeno, el inhibidor del activador del plasminógeno 80 veces, o sea, es 80 veces más resistente a la inhibición, tiene mayor tasa de recanalización, y al tener mayor afinidad por la fibrina, tiene 14 veces más afinidad por la fibrina que el alteplase, tiene un menor riesgo de sangrado sistémico. El tenecteplase y el alteplase, este es el mecanismo de acción, posibilitan la transformación de plasminógeno en plasmina, y eso genera la fibrinolisis para pasar de los acúmulos de fibrina que forman el coágulo a dímeros a PDF, y lograr una correcta recanalización. Bueno, ¿qué hay evidencia clínica del tenecteplase?
Bueno, esto es un poco para que vean la evolución de toda la evolución de los trombolíticos del 95 hasta ahora. Como ven, tiene una larga evidencia y como ustedes ven ahí está en verde los trabajos con alteplase, en rojo, en rosado, los trabajos con tenecteplase y en amarillo, en naranja, en realidad vacío, que están acá abajo, son los trabajos con tenecteplase que están en marcha. Los rosados o rojos están en tenecteplase ya finalizados. Como ustedes ven, y como dijo Leandro, a partir del estudio NINS y ECAS del 95, pioneros, se empezó a utilizar el alteplase y es la que se ha utilizado hasta estos días. Pero como ustedes ven, ya a partir de la década del 2000, 2009, básicamente a partir del estudio australiano de tenecteplase en el 2012, se ha empezado a utilizar tenecteplase. Y la evidencia ha sido creciente, continúa siendo. Como ustedes ven, en los últimos años, los últimos 3 o 4 años, hay una evidencia extendida enorme de tenecteplase comparado con el alteplase que después vamos a analizar. Y existe una enorme cantidad de trials en marcha de tenecteplase, solo uno de alteplase, lo que muestran que la tendencia mundial es a la utilización del tenecteplase. Bueno, ¿y qué vamos a analizar? Eso fue abuelo de pájaro. ¿Qué hay de los últimos estudios de fuerza importante de evidencia? Este es el estudio ACT, es un estudio canadiense. Fue un estudio randomizado en más de 20 centros en Canadá, más de 1.600 pacientes que compararon tenecteplase, esa es la dosis. Recuerdo que la dosis para el ACV isquémico es 0,25 miligramos kilo, que es diferente a la dosis del infarto agudo de miocardio, que ustedes están habituados a utilizar, que es 0,4 miligramos kilo. Y comparado con el alteplase, este estudio no mostró, o sea, mostró no inferioridad del alteplase con el tenecteplase, ¿sí? No hubo diferencias significativas en la evolución neurológica, medido con el MRS, y en las complicaciones de hemorragia intracerebral. Este es uno de los últimos estudios publicados en el año pasado, en Lancet, que es el estudio TRACE-2, que también fue un estudio multicéntrico chino, de más de 1.400 pacientes, que compararon igual tenecteplase con el alteplase a la misma dosis, y que también mostró no inferioridad del tenecteplase con respecto al alteplase, sin diferencias en las complicaciones hemorrágicas y tampoco la evolución neurológica excelente, buena, excelente en realidad, que es un ranking score de 0,1. Este es uno de los últimos estudios publicado en Stroke el año pasado, el 2013, es el estudio Extend 1A TNK. Fue un estudio en realidad que comparó el tenecteplase y alteplase en los pacientes que además iban a trombectomía mecánica, y en ellos es muy interesante este trabajo porque observaron cuando el médico neuroradiólogo intervencionista recibía al paciente que venía a hacerse el trombolítico en la sala de hemodinamia, vieron que el tenecteplase tiene una tasa de reperfusión precoz, eso es muy importante, de 20%, lo cual es más del doble del 9% con el alteplase. Eso es una diferencia muy importante que explica algunos de los resultados que vamos a ver. Y la otra cosa muy, obviamente, cuanto más reperfusión precoz, mejor evolución neurológica, eso está claro. O sea que es muy importante no solo la reperfusión, sino la reperfusión precoz. Y ahí el tenecteplase es superior al alteplase. Eso ya había sido mostrado en un estudio pionero en el 2018 que había mostrado que los pacientes con oclusión de gran vaso que van a trombectomía andan mejor con el tenecteplase que con el alteplase. Y esto es otra cosa muy importante, que es lo que se llama burden o carga de coágulo, el Clot Burden Score. Esto es un score que se hace, que es igual que el ASPEC, va de 10 a 0. 10 quiere decir que no hay ninguna oclusión, 0 es que hay una oclusión máxima de varios territorios arteriales, y ellos compararon cómo llegaba el paciente a la sala de hemodinamia después de haber hecho tenecteplase o alteplase, y los pacientes que se habían hecho tenecteplase tenían mucho menor, los pacientes con alta tasa alta tasa de burden de score, en realidad esto es al revés, va de 0,4, esto es lo que tenía mucho más coágulo todavía, era mucho menor en el tenecteplase que en el alteplase. 9% contra 14%. O sea que los pacientes que se recibían tenecteplase llegaban con un menor carga de coágulo intravascular en las arterias cerebrales. Este es un estudio, es el estudio CERTEN, es un estudio publicado en 2023 también. No fue un estudio randomizado, pero es el estudio observacional con mayor número de pacientes, más de 9.000 pacientes, que compararon tenecteplase en la vida real, real life,
tenecteplase versus alteplase. Ellos mostraron que el tenecteplase tiene menos riesgo de hemorragia intracraniana en forma significativa y que el score, la evolución neurológica excelente, esto es 0,1 de ranking score. Ustedes saben que la evolución neurológica buena se considera de 0, 1 o 2, o sea, de 0 a 2 en ranking a los 6 meses. La excelente fue mejor o fue significativamente mayor en tenecteplase que con alteplase. ¿Qué resumen entonces tenemos la evidencia? Bueno, si bien la evidencia claramente muestra que no es inferior el tenecteplase al alteplase y parece tener una mejor respuesta y una mejoría neurológica mayor en forma precoz el tenecteplase y también una recanalización vascular mayor el tenecteplase con respecto al alteplase. Bueno, después de los estudios randomizados de la evidencia, aparecen las guías. Las guías que lo que hacen es analizar la evidencia con todas las dificultades o los pros y los contras que tiene eso y recomiendan en función de análisis por expertos uno u otro. Esta es la guía que ya Leandro nombró, fue publicada el año pasado, la guía europea de manejo de ACV, stroke, donde recomienda que el tenecteplase puede ser utilizado de forma segura y efectiva como alternativa al alteplase con una alta recomendación, fuerte. Y además en los pacientes que son elegibles para trombectomía, esto es que tiene lesión de oclusión de gran vaso, el tenecteplase es mejor o es preferible en función del alteplase. Estas son las guías inglesas y de Irlanda, donde ellos tienen este nivel de trombolisis en los ACV. Son, como yo le dije, su sistema muy bueno. Ellos recomiendan el alteplase o el tenecteplase, los dos, para la trombolisis intravenosa en las primeras 4 horas y media. Y la guía de la AJA, bueno, la guía de la AJA, que es la que todos miramos habitualmente por una cuestión de costumbre, lo pone como alternativa, pero el tenecteplase al alteplase en algunas situaciones, pero es una guía que no está actualizada del 2019, o sea, ya tiene 5 años de atraso y no incluye a todos los estudios últimos randomizados que han mostrado una fuerte evidencia de no inferioridad del tenecteplase con el alteplase. Bueno, les quería mostrar un poco qué hay en Uruguay, qué estamos haciendo en Uruguay en relación a ACV isquémico. Esta es la primera, la única encuesta nacional de atención al paciente neurocrítico que publicamos en la revista Médica del Uruguay el año pasado. Encuestamos a todas las UCI del Uruguay, respondieron todas, casi todas, 52 de 53, el 98% de las UCI respondieron. Es importante que el 96, casi todas, 50 UCI reciben pacientes neurocríticos, por lo tanto reciben pacientes con ACV. En relación al ACV isquémico, el 29% de los hospitales donde están esas UCI tienen una unidad de ACV, solo el 29%, lo que sea. O sea que la mayor parte de los pacientes con ACV no se asisten en unidad de ACV, sino que se asisten en la UCI. Se realiza trombolisis intravenosa en el 88% de las UCI. Esto es, el 88% de las UCI pueden realizar trombolisis intravenosa. El RTPA sigue siendo el más utilizado, era en ese momento el 89%. Y esto es muy importante que yo les quería mostrar. La decisión de hacer trombolisis intravenosa es tomada por el médico intensivista de guardia en un 78%. Casi 80% de las decisiones la realiza el médico intensivista de guardia. Por eso lo importante de que los médicos intensivistas estemos actualizados y entrenados en el manejo del ACV isquémico. En el resto, el médico de emergencia toma la decisión con apoyo del intensivista en 15% y solo la decisión de la trombolisis es tomada por un neurólogo de guardia en el 7% de los hospitales de nuestro país. Trombectomía mecánica es posible realizarla en solo 44% de las UCI en Uruguay. Eso es la realidad en función del ACV isquémico en Uruguay, el año pasado. 5 minutos, Pedro. Vale. Y para terminar, les voy a mostrar una experiencia nuestra en la UCI de CASMU que hicimos con la doctora Rodríguez, que fue comparación entre tenecteplase y alteplase. Fue un estudio de cohorte bispectivo entre el 2019 y el 2022, en el que comparamos alteplase con tenecteplase. En la UCI, en nuestra institución, la dirección técnica,
evaluando la evidencia, decidió en un momento cambiar de alteplase a tenecteplase. Nosotros incluimos en este estudio 69 pacientes con una edad avanzada, 75 años. Esto fue el NICE, el ingreso 11, que es elevado. Tiempo de inicio a síntomas aguja fue 160, lo cual es concordante con el otro estudio publicado en Uruguay, que es el de Galle y colaboradores, 160, que es mayor que las series internacionales que andan cerca de 120, 130. En eso tenemos que trabajar. El tiempo puerta aguja fue 61 la mediana, que estamos más o menos bien, con una mortalidad de 24%. Ahí dividimos grupos, tenecteplase y alteplase. Y bueno, como ustedes ven, no hay diferencias significativas en la edad, sexo, el Glasgow del ingreso, en los tiempos. Para el tenecteplase el tiempo fue un poquito menor y esto influyó que nosotros hicimos este estudio durante pandemia o parte del estudio nos agarró la pandemia y sobre todo los pacientes que habían recibido alteplase fueron afectados más por la pandemia, por lo cual los tiempos seguramente sean mayores. El ranking score al 0,2, esto es la buena evolución neurológica a los 6 meses en nuestro paciente, no fue significativo entre tenecteplase y alteplase, aunque hay una tendencia mayor en el tenecteplase a mejor evolución, y sobre todo la evolución excelente 0,1 sí fue mejor significativamente con tenecteplase. Esto es la evolución neurológica, ranking score, como ven, esto es tenecteplase y alteplase. Con el tenecteplase hubo una mejor evolución excelente, esto es ranking score 0 y 1, que con respecto a la alteplase. La hemorragia intracraniana no hubo diferencias significativas entre hemorragia todas, no sintomáticas, o sea, todas, y las sintomáticas tampoco, no hubo diferencia significativa. Una leve tendencia a mayor hemorragia en el tenecteplase, pero no fue significativo. Por lo tanto, presentamos y les muestro el primer trabajo, esto publicado en Uruguay sobre el tema. En realidad, le estoy dando una primicia porque esto todavía no fue publicado, fue aceptado por la Revista Médico del Uruguay y va a salir publicado en el próximo número de la Revista Médico del Uruguay, que resalto, este año cumple 50 años de existencia, Gustavo lo sabe muy bien. Los últimos estudios randomizados que comparan ambos trombolíticos no han mostrado inferioridad. En las oclusiones de gran vaso, el tenecteplase ha mostrado una mayor reperfusión y mejor pronóstico, y nuestros estudios concuerdan con los últimos randomizados internacionales en que el tenecteplase y el alteplase tiene igual efectividad clínica y complicaciones. Obviamente tenemos limitaciones, es un estudio de cohorte, no es un estudio randomizado de no inferioridad, el número es relativamente pequeño de pacientes, pero es significativo para nuestro medio, 70 pacientes no es poco, es unicéntrico, y nosotros hicimos una comparación con un control histórico. Como conclusiones, y creo que estoy en tiempo, la trombolisis intravenosa continúa siendo un pilar en el manejo y va a seguir siendo en las primeras 4 horas y media en todos los pacientes que no tengan contraindicaciones. Como dijo Leandro, es fundamental la protocolización y el entrenamiento del personal para minimizar los tiempos y las complicaciones vinculadas a la trombolisis. El TNK, el tenecteplase, es una alternativa razonable al alteplase como trombolítico en el ACV hiperagudo y posee una buena relación costo-beneficio en relación al alteplase. ¿Y eso en qué se basa? En la forma de administración, que es más sencilla. El tenecteplase, como ustedes saben, se hace en bolo, no requiere una bomba de difusión durante 1 hora. Esto genera una rápida dosificación, permite rápidamente el traslado interhospitalario. El paciente se traslada rápidamente, se hace el bolo, como quien hace un bolo de dipirona, y rápidamente lo acuesta en la ambulancia, o incluso, como dijo Leandro, en la misma camilla le hace eso y lo traslada al centro de trombectomía o de referencia en el caso que esté indicado, y obviamente tiene un menor costo. En Uruguay, el tenecteplase sale entre un 20 a 30% menos que el alteplase. Además, están en marcha numerosos, una cantidad muy grande de estudios randomizados de tenecteplase que nos van a agregar mucho más en evidencia en los próximos años. Nada más, gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy bueno, como para ir cambiando conductas con este tema. Yo te iba a preguntar el tema costos, justamente, pero ya lo aclaraste ahí al final. Así que, bueno, rápidamente le damos paso a Mariana. Gustavo, ¿Sí? quería decir algo. Primero felicitarlo a Pedro por la presentación y los resultados del trabajo, pero además
se prevé que para el 24 y el 25 no va a dar abasto la industria para producir el TNK en función de la migración de muchas unidades alrededor del mundo. Así que bueno, No. eso lo dice a partir de un estudio que se hizo en Reino Unido, el cual están migrando, digamos, muy rápidamente y ya prevén que van a tener dificultades para el 2025. Excelente. Bien. Bueno, Mariana, ¿estás? Sí, estoy, pero Pedro sigue compartiendo. Ya dejo. Ahí, Está así, con el autorretrato ahí. ahí Eh, dejar de compartir. Dale, Mariana, perdón. ahora sí. No, no, por favor. ¿Me deja? No. ¿Para qué no me deja compartir? No, ¿por qué? A ver, para un segundo. ¿Para qué no me deja compartir la pantalla? Cerrá y abrí la A ver. presentación, Mariana, de vuelta. Y la tenés abierta la Va. presentación. Sí, la tengo abierta, pero no Cerrala me y deja abrila de vuelta. compartir la Cerrala y abrila pantalla. de A ver, vuelta y compartí. dale, para ver. A ver, ahí la cerré. Vos ponés compartir y no ves la presentación. Eso es lo que No, te ahí pasa. la ven. No, no, te vemos a vos, Yo la Mariana, pero. veo, pero no me deja, pongo compartir y me Ujú. aparece pantalla documento avanzado, pero no me deja compartir. Rarísimo. Pará. No sé por qué. Pizarra. A ver. A ver. A ver ahí. Ahí sí. Ah, perdón. Ahora sí, Mariana. Ahora sí. Ah, era un tema de la configuración. No me llevo bien con eso. El otro día me pasó lo mismo, Pedro. Sí, Bueno. ahora está perfecto. Bueno, voy a hablar, buenas tardes, yo soy la doctora Mariana Romero, neurocirujana y neurointervencionista. Trabajo en el Sanatorio Americano, en el Maciel, también en el norte, en el Hospital de Tacuarembó y en el Hospital de Clínicas, junto con la doctora Alejandra Jaume y el doctor Matías Negroto. Somos el equipo de tratamiento endovascular. Bien, para comenzar, y hoy vamos a hablar de ACV isquémico de tratamiento endovascular. Para comenzar, como ya se vino diciendo, la importancia del tema es la segunda causa de muerte luego de las enfermedades cardiovasculares. Hay factores de riesgo modificables y es la primera causa de discapacidad, por eso la importancia. Sabemos que tiene una incidencia de 180 casos cada 100.000 habitantes por año y una prevalencia de 10 casos cada 1.000 habitantes. Y en Uruguay en el 2012 murieron 2.542 uruguayos por ACV, o sea, 7 personas al día. Como sabemos, el accidente cerebrovascular es un déficit neurológico atribuido a una injuria encefálica aguda. Perdón. Acá no veo la presentación. Yo no puedo ver. Ahí. A una injuria encefálica aguda y es una emergencia imagenológica, clínica e imagenológica. Lo más importante es que sabemos que todo el tratamiento debe estar enfocado a las terapias de reperfusión
y que el tratamiento en agudo es nivel de evidencia 1A, como ya se ha venido mencionando, las unidades de ACV, las terapias de reperfusión, la trombolisis intravenosa, la trombectomía mecánica y la cirugía y la craniectomía decompresiva. El objetivo en el tratamiento del ACV hiperagudo es sobre todo la penumbra isquémica. Cuando nosotros tenemos un stroke, va a haber un tejido que va a ir inevitablemente a la muerte, que es el core isquémico, pero hay un tejido salvable, que es la penumbra isquémica, que es nuestro objetivo de las terapias de reperfusión. Cuando un paciente nos llega a nosotros, rápidamente debemos evaluar, es una emergencia neurológica, pero debemos evaluar, ya pensando en las terapias de reperfusión y en los criterios de inclusión, de si ese paciente va a ser candidato o no, sea a la trombolisis o a tratamiento endovascular, qué MRS previo tiene el paciente, los signos vitales, la PA, hay que hacer un hemoglucotest, valorar el NIS, que ya ahí nos va a ir indicando la gravedad de la oclusión y la gravedad del stroke que va a presentar el paciente. De la paraclínica debemos sacarle siempre un hemograma para descartar que no tenga una plaquetopenia y una crasis para descartar una discrasia. El NIS. En cuanto al NIS, sabemos que a mayor NIS, más gravedad del ACV, y el paciente, sabemos que si tiene un NIS mayor o igual a 6, es un paciente que es indicador de una oclusión de gran vaso y por lo tanto es un posible candidato a tratamiento endovascular. Por lo tanto, hay que correr y ya hay que ir pensando en esa terapia de reperfusión. En cuanto a la neuroimagen, o sea, una vez que nosotros nos llega el paciente, nosotros hacemos esa evaluación, se pide la paraclínica rápidamente, se debe pedir de inmediato la neuroimagen con el objetivo de confirmar el diagnóstico, esclarecer la etiología y valorar si el paciente es candidato o no a la terapia de reperfusión aguda. Siempre la imagen debe proporcionar una respuesta sin prolongar el tiempo necesario para la decisión sobre el tratamiento, lo cual es fundamental. Debemos contar con una tomografía sin contraste para descartar un sangrado intracraniano, descartar un infarto configurado, descartar otras patologías, valorar signos precoces de isquemia y el aspecto. Es fundamental que cuando se solicite una tomografía desde la puerta de emergencia se le pida al imagenólogo que informe el aspecto y la hora de la tomografía, porque son dos requisitos muy importantes para nosotros después evaluar si entra o no entra dentro de los pacientes que van a ir a trombectomía mecánica. En cuanto al aspecto, para repasar un poquito, bueno, es una escala tomográfica cuantitativa que nos permite ver los cambios isquémicos en la tomografía en pacientes con ACV isquémico agudo a nivel del territorio de la cerebral media. Hay 10 regiones que se establecen, una es a nivel ganglionar y supraganglionar, donde la escala de aspecto va de 0 a 10 puntos. Sabemos que se va restando un punto por cada región que se ve comprometida. Una tomografía normal es un aspecto de 10 y va disminuyendo hasta un aspecto de 0 cuando hay un infarto total de la arteria cerebral media. ¿Qué paciente va a ser candidato a trombectomía mecánica? Aquel paciente que tenga un aspecto mayor o igual a 6. En cuanto al angio-TC, es fundamental nosotros contar con un angio-TC de vasos de cuello e intracranianos, que eso nos va a permitir topografiar dónde está el lugar de oclusión, valorar las lesiones en tándem. ¿Qué quiere decir? Cuando un paciente tiene una lesión a nivel cervical, una placa de ateroma a nivel de cuello, y a su vez tiene una oclusión de M1, ¿sí? Lo cual nos cambia la técnica a nosotros y además excluye al paciente de que por más de que tenga una oclusión de M1, se excluye dentro de los criterios hoy en día del Fondo Nacional de Recursos para ingresar a trombectomía mecánica. También nos orienta la etiología y es fundamental valorar la circulación colateral, dado que la circulación colateral es pronóstico para estos pacientes. Siempre, como les mencioné, debemos tener angio-TC de vaso de cuello e intracranianos. Oclusión de gran vaso se considera carótida, M1, A1 hasta M2 y A2, ¿sí? Sabemos que tiene una especificidad diagnóstica y una sensibilidad que va hasta el 100% del angio-TC para diagnosticar oclusión proximal y que hasta un 20% de los ACV van a tener oclusión de gran vaso y tiene una elevada mortalidad, por eso tenemos que ir lo más rápido posible para que la mayor cantidad de estos pacientes puedan entrar al tratamiento endovascular y sin retrasos. Cuanto más demoramos del inicio de los síntomas, peor va a ser el pronóstico para el paciente y peor van a ser los resultados.
como dijimos, la oclusión de gran vaso tiene una elevada mortalidad. Cuando hablamos de una oclusión en la arteria carótida interna, las oclusiones en T, que se llaman que hay carótida interna y hay M1 y A1, tiene un 53% de mortalidad. Cuando hay una oclusión de la arteria cerebral media va de un 27 a un 78, y el sector posterior un 56%. La circulación colateral, como mencioné, es fundamental. Debemos valorarla siempre en la angio-TC, es un factor pronóstico, no es lo mismo un paciente que tenga una baja colateralidad, es un paciente que seguramente va a marchar mal pese a las terapias de reperfusión, porque va a soportar de mal modo esa isquemia, esa falta de irrigación, a diferencia de un paciente que tiene una buena colateralidad y que toleran la isquemia mucho mejor. ¿En qué pacientes vamos a solicitar la resonancia de cráneo? La resonancia de cráneo es el estudio que valora con mayor sensibilidad la isquemia hiperaguda, pero la reservamos para aquellos pacientes que tengan más de 8 horas de evolución donde se piden estudios funcionales. Eso nos permite ver mejor el core isquémico, valorar la penumbra isquémica, la circulación colateral y, como hoy mencionaba Leandro, ver el mismatch, difusión FLAIR, difusión perfusión, para poder tomar una decisión de qué paciente es o no candidato a tratamiento endovascular. En aquellos pacientes, si se considera la ventana extendida. Hoy en día esto ha cambiado. O sea, yo clásicamente me voy a enfocar ahora en los pacientes que ingresan a la puerta y que llevan menos de 6 horas, que son los que me parece que todavía nos falta de que lleguen esos pacientes con menos de 6 horas para la trombectomía mecánica, pero sí saber que hoy en día está ampliamente demostrado que la ventana terapéutica se ha extendido y que van hasta 22, 16, 24 o incluso en los nuevos hasta 72 horas del inicio de los síntomas según cada caso. Es fundamental por eso la resonancia, ver el mismatch, difusión FLAIR y difusión perfusión, como se ve acá en este paciente, por ejemplo, la primera imagen donde se ve que es un paciente que tiene un mismatch difusión FLAIR, ¿sí? Donde se ve que no está configurado, como se ve también en la imagen A y B, a diferencia de la imagen C y D, donde ya es un infarto configurado y sale de los criterios de inclusión, o sea, no hay mismatch. Bueno, 3 momentos cruciales entonces en el impacto del ACV isquémico que lograron disminuir la mortalidad fueron las unidades de stroke, el RTPA intravenoso y la trombectomía mecánica. A lo largo de todos los años, como ya lo fueron nombrando, los nombró Leandro y Pedro, hubieron múltiples landmark papers que han marcado la historia desde el 95 con el NIS2, el ECAS3, primero para el RTPA hasta las 3 y después 4,5 horas, hasta el 2015 todos los estudios de trombectomía mecánica eran negativos, hasta el 2013, perdón, y a partir del 2015 con el Mr. Clean, el Escape, el Extend 1AP, el Swiss Prime y el Revascat se muestra el beneficio de la trombectomía mecánica hasta las 6 horas del inicio de los síntomas, siendo indicación 1. En el 2018 surge el Diffuse 3, que demuestra el beneficio de la trombectomía mecánica hasta las 16 horas, y también en el 2018 el DONT, el beneficio hasta las 24 horas. Así han seguido múltiples estudios. En el 2019 el Hermes 3, que demuestra el beneficio de aquellos pacientes que tienen oclusiones más distales hasta M2. En el 2022 a 23 el Mr. Clean Late y el Clear con la ventana extendida. Y en el 2021 al 23 también todos los trabajos que demuestran el beneficio de la trombectomía mecánica, el tratamiento endovascular en aquellos stroke de fosa posterior, que no debemos olvidarnos de ellos. En cuanto, entonces, para focalizarnos en un principio, ¿cuáles son los criterios de inclusión de aquellos pacientes que van a ir a trombectomía mecánica hoy y aquellos pacientes donde el fondo financia el procedimiento? Son todos los pacientes que tengan hasta 6 horas del inicio de los síntomas, que tengan una tomografía de cráneo con una angiotomografía, tiene que tener de vasos de cuello e intracranianos, y debe cumplir con todos estos criterios. Debe ser mayor de 18 años, tener un MRS previo menor a 2, un NIS mayor o igual a 6, una tomografía de cráneo con un aspect mayor o igual a 6 que debe ser informado por el imagenólogo. El intervalo entre que el paciente se hace la tomografía y se hace la trombectomía mecánica no puede superar los 90 minutos, sino se debe repetir la tomografía. Esto quiero destacar que hoy en día los angiógrafos permiten hacer una tomografía. Entonces, cuando el paciente está en el interior, donde media un traslado, nos pasó el otro día un paciente que venía de Flores, entonces el paciente iba a llegar con una tomografía más de 90 minutos. Entonces, tratamos de evitar el tiempo y reducir los traslados lo más que se pueda. Entonces, los angiógrafos hoy de última generación permiten
hacer un SPERT CT de alta calidad, de buena calidad, que nos permiten valorar nuevamente el aspecto y ahí ver si el paciente, si la tomografía está igual o peor, y poder ahí directamente ahí pasar a la trombectomía mecánica sin necesidad de que el paciente tenga que ir al tomógrafo para volver a trasladarse al angiógrafo. En la angio-TC debe haber una oclusión de la arteria carótida interna intracraniana o el sector proximal de la arteria cerebral media, informada por el imagenólogo, y el tiempo síntoma punción femoral debe ser menor a las 6 horas. Si bien hay una ventana entre 6 a 8 horas que, bueno, se reserva para pacientes seleccionados, que realmente es un gris, que todavía no está muy bien definido, lo que sí está definido es hasta las 6 horas, y la realización de trombolisis sistémica, si corresponde, hay que hacerla, no invalida que el paciente que va a ir a trombectomía mecánica y tiene criterios para realizarse trombolisis sistémica, se debe hacer, mejora los resultados, y no esperar. Otra cosa importante es que no tenemos que hacer la trombolisis y esperar a ver si el paciente mejora o no, si ya sabemos que tiene una oclusión proximal, y luego llamar al hemodinamista para hacer la trombectomía mecánica, sino que son dos vías que tienen que correr de forma paralela para ahorrar el tiempo. Hay los criterios de exclusión, que bueno, están disponibles en todas las guías que se pueden leer. Lo que sí es importante, por eso pedíamos las plaquetas y la crasis, es fundamental, el MRS del paciente y el pronóstico. Eso sí lo tiene mucho en cuenta. Un paciente que tenga un pronóstico vital a corto plazo muy malo es un paciente que se excluye dentro del tratamiento. Bueno, ¿qué pacientes tienen criterios hoy en día? Está ampliamente demostrado por todos los trabajos, más allá de las 6 horas en la ventana extendida, en el stroke con ventana extendida. Y bueno, hay múltiples estudios que lo demuestran. Se toman en cuenta los criterios acá del Diffuse 3, pacientes que tengan más de 18 a 90 años, el inicio de los síntomas entre 6 a 16 horas, un NIS mayor a 6, el MRS menor a 2, y en la angiotomografía oclusión proximal de la carótida interna intracraniana o de M1. Y se deben tener en cuenta las imágenes multimodales de tomografía o resonancia para ver si ese paciente es candidato o no. Hoy en día no están incluidos estos pacientes dentro del fondo, hay que valorarlo caso a caso, y bueno, es una cosa que hay que seguir trabajando para que se puedan incluir más adelante. En cuanto al tratamiento endovascular, la trombectomía, quería mencionar que la trombectomía mecánica puede ser con stent o tromboaspiración, se puede hacer solo con stent o combinada, stent más aspiración o solo aspiración, y la trombolisis química intraarterial se reserva cuando, por ejemplo, nosotros lo hacemos en general como complementario a la trombectomía con stent o tromboaspiración, cuando hay una pequeña rama distal que queda en éstasis, que se puede hacer cateterizar esa rama y hacer fibrinolíticos locales para lograr una mejor recanalización. Acá les quería mostrar cuáles son las técnicas. En la primera imagen, nosotros ahí se ve un microcatéter, se ve el stent, cómo atraviesa el trombo. En la segunda es la aspiración, se posiciona el catéter de aspiración en el inicio del trombo. Y la tercera es combinada, es stent más aspiración, que se llama Solumbra la técnica, ¿sí? Esto ha cambiado a lo largo de los años, depende mucho del técnico, así como también han cambiado todos los dispositivos y han evolucionado a lo largo de los años. En el 2004 surgió el primer dispositivo, que era un dispositivo corto, donde había mucha embolia distal, que fue el primer dispositivo aprobado por la FDA. En el 2008 surgen los primeros sistemas de aspiración penumbra. Después sigue evolucionando en el 2011 la bomba de aspiración penumbra. En el 2012 sale el Solitaire y el Trevo, que son los stent de última generación, con los cuales contamos hoy en día, que permiten extraer mayor cantidad de trombo porque permiten un amplio contacto del stent con la pared del vaso. Acá ven hay múltiples sistemas de diferentes marcas, esto depende mucho del operador, si utilizan qué catéter de aspiración van a utilizar, o si se utiliza el sistema de aspiración con bomba. Puede ser manual o con bomba. Nosotros hoy en día hacemos muchísima aspiración manual y no aspiración con bomba penumbra o con la bomba de Medtronic. Entonces, la técnica de trombectomía mecánica debe adaptarse al paciente, depende de la tortuosidad del árbol vascular, de dónde está ubicada la lesión, de la complejidad del caso, del mecanismo del accidente cerebrovascular, de si tiene o no tiene lesiones en tándem,
cuando hay una placa ateroma en cuello y una oclusión de M1, es si hay que primero tratar el cuello y después poder acceder a nivel intracraniano. También depende de la longitud del trombo, de la disponibilidad de materiales, así como la experiencia y el nivel de la comodidad del operador con los materiales que prefiere. Hay varias cosas, se puede hacer con anestesia general o con sedación consciente. Eso depende mucho del equipo que vaya a hacer el tratamiento. Nosotros hoy en día, si podemos hacer los pacientes con sedación consciente, lo preferimos para tener un mejor control clínico y ya ver si inmediatamente a la trombectomía el paciente mejora o no mejora clínicamente. Hay catéteres con balón hoy en día que lo que hacen es, se infla un balón a nivel de cuello y minimiza el riesgo de embolia distal, pero nosotros no lo utilizamos, no cambia significativamente y aumenta muchísimo el costo del procedimiento. Se puede usar catéter intermedio, aspiración manual o bomba, como les decía, eso depende del operador. El acceso puede ser femoral, pero a veces hacemos acceso radial en aquellos pacientes más complicados. También es importante saber cuándo parar. No es que nosotros podamos hacer múltiples pasadas. A medida que nosotros hacemos más pasadas, aumentamos el riesgo de que se perfore una arteria o que haya una complicación. Entonces, eso tenemos que ir viendo, y lo mismo a nivel del tiempo. O sea, si es un paciente que tiene un acceso difícil, tampoco podemos prolongarlo más allá de las 8 horas, porque ahí aumenta el riesgo de complicaciones. ¿Qué técnica usar? Si está en retriever o aspiración. Bueno, múltiples estudios han surgido ya desde hace varios años, el COMPASS y el ASTER, donde se demostró que ambas técnicas tienen excelente tasa de recanalización y pronóstico funcional, sin diferencias estadísticamente significativas, que el tiempo y la calidad de reperfusión son comparables tanto para la aspiración como para el stent retriever y tienen la misma eficacia y seguridad. O sea, depende mucho del operador. Nosotros, ¿qué valoramos luego de que se hace la trombectomía? En el momento tenemos que ver el grado de reperfusión y eso se valora mediante el TISI. Nosotros siempre que hacemos una trombectomía ponemos qué TISI tiene, qué TISI final se logró. Son varios grados que van del 0 al 3 y nosotros decimos que una trombectomía mecánica fue exitosa cuando se logra un TISI más de 2B, o sea, 2B, 2C o un TISI 3. Ese es el objetivo, porque esos pacientes van a ser los que van a tener mejores chances de recuperación. Otra cosa importante es que nosotros podemos lograr un TISI-3 y tener una recanalización, pero no se condice con el estado clínico del paciente. Muchas veces le hacemos la arteriografía, recanalizamos el vaso, queda un TISI-3, pero el paciente no recupera en el momento o va a un infarto. ¿Por qué? O porque llegamos tarde, o porque la colateralidad era mala, o porque el paciente no toleró todas esas horas de isquemia. Bueno, quería mostrarle algunos casos clínicos. Primero con stent retriever. Nosotros al principio hacíamos solamente trombectomía mecánica utilizando stent retriever. Este fue un paciente de 50 años, de los primeros que hicimos, que tenía una hemiplegia, un mutismo afásico, un IS de 20, llevaba 4 horas y media, aspect de 10 en la tomografía. Acá vemos la arteria carótida interna, como se ve ahí, se ve el trombo a nivel de M1, donde está la flecha roja, se ve que se hizo una pasada con el stent, se ven los trombos en el stent y se logró una recanalización completa. Luego fuimos cambiando nosotros también la técnica y fuimos haciendo aspiración. ¿En qué consiste la aspiración? Les voy a mostrar un video como para que puedan entender. Este es con bomba, si bien nosotros hacemos hoy manual, pero la técnica es la misma, lo único que en vez de conectar a la bomba se conectan a jeringas de aspiración. Ahí es el acceso por la arteria femoral. Voy a adelantar. Se van subiendo los catéteres de aspiración. Se posiciona el catéter de aspiración en el inicio del trombo. Ahí. Y se empieza a aspirar. Se esperan unos minutos, nosotros nos damos cuenta porque cuando aspiramos no viene sangre, se aspira un ratito y luego se retira todo el sistema de aspiración o se conecta a la bomba de penumbra para aspirar o de Mectrol o la marca que haya. Nombro esta porque es la más común que hay acá ahora, creo que está la otra también disponible. Y ahí ven cómo se aspira el coágulo y se restablece el flujo.
Este es otro caso de otro paciente donde se realizó acá trombectomía por aspiración manual, donde se ve una oclusión de M1, ahí se ve el trombo y la recanalización, ahí se logra un TC3. Este es un paciente, otro paciente más de 69 años que estaba anticoagulado, tenía un NIS de 20, tomografía con un aspect de 8, se hizo la arteriografía donde se ve una oclusión de la arteria carótida interna a nivel intracraniano, a nivel del tip carotidio. Acá vemos A1 y acá vemos M1 donde hay muchos trombos. Se hizo aspiración, se logró recanalizar el tip carotidio, pero se ve que a nivel de la arteria cerebral anterior habían muchos trombos y se subieron catéteres de aspiración más finitos, se logró abrir la cerebral anterior y luego vimos que había un trombo en la silviana, por lo cual se realizó aspiración ahí y se logró la recanalización del paciente. Este fue un paciente del Clínicas. Esta fue la tomografía de control. Este es otro paciente de 65 años que tenía también una FA sin anticoagulación, 6 horas de evolución, NIS de 24. Se ve en la arteriografía una oclusión de la arteria carótida interna por encima de la arteria oftálmica, como se ve acá en el perfil. Se hizo un cateterismo a la arteria, se realizó tromboaspiración y se logró un TISI 2B, 2A, digamos, porque todas las arterias silvianas no están del todo recanalizadas. Este paciente sí hizo un infarto silviano, lo que hizo es un infarto, evitó un infarto maligno. Sí hizo un infarto silviano, pero un infarto más chico y más tolerable. Este fue otro paciente, que esto en realidad fue un paciente con un stroke de fosa posterior, donde tenía una oclusión a nivel del tip basilar, no se ve la arteria cerebral posterior izquierda, donde se realizó tromboaspiración y se logró la recanalización del vaso. Quería mostrarles estos últimos dos pacientes que fueron de esta semana. Es un paciente de 69 años, hipertenso, con un NIS de 19, la tomografía tiene un aspect de 8, llevaba 3 horas de evolución, la punción se hizo a las 6 horas y media, se ve acá en la arteriografía, en un enfoque de la arteria carótida interna enfrente, una oclusión de la arteria cerebral media a nivel de M1, se realizó trombectomía mecánica mediante aspiración y se logró un TC3. El paciente no mejoró inmediatamente, pasó a CTI y siguió con el déficit motor, pero no evolucionó a un infarto maligno, lo cual a veces es lo más frecuente, que el paciente no mejore enseguida, hay que darle tiempo, después hay que apuntar mucho a la rehabilitación para mejorar el pronóstico funcional del mismo. Este fue un paciente que nos llegó del interior, de un paciente de Florida que hicimos hace 2 días, es un paciente de 72 años, hipertenso, diabético, obeso, que fue trasladado del interior, tuvo un traslado de 2 horas, con un NIS de 20, se le fue haciendo el trombolítico en la ambulancia mientras llegó. En la tomografía inicial tenía un aspect de 10, él había consultado a las 3 horas del inicio de los síntomas, funcionamos a las 5 horas y media, tenía una oclusión de la arteria carótida, el segmento M1 de la arteria cerebral media derecha. Acá vemos en esta imagen el catéter de aspiración, se hizo trombectomía mecánica mediante tromboaspiración. En el angio de control vimos que quedaban estos trombos a nivel de la silviana, entonces lo que definimos fue subir un catéter de aspiración más finito, ir a buscar esos trombos, se aspiraron, se logró una recanalización completa. Y este es el control final, el paciente pasó enseguida, inmediatamente posterior al tratamiento, quedó con un NIS de 3, o sea, pasó de un NIS de 20 a un NIS de 3, y a las 24 horas con un NIS de 2. Esta fue la tomografía de control a las 24 horas. Acá impresiona una pequeña área isquémica, que bueno, hay que controlar en la evolución, pero el paciente clínicamente mejoró muchísimo. Y en cuanto a Solumbra, a veces utilizamos técnica combinada de aspiración junto con stent trigger, como se ve acá en este video que les quería mostrar. Acá se ve, nosotros pasamos la guía distalmente. Ahí subimos el microcatéter. Se retira la guía.
se sube el stent que atraviesa el trombo, ahí se despliega el stent a través del trombo, se empieza a aspirar, ahí ven como el efecto que hace a nivel del flujo, y ahí se extrae el trombo a la misma vez que se va aspirando. Este fue un paciente de 56 años con una hemiplegia derecha, un IS de 15, llevaba 2 horas de evolución, tomografía inicial con un aspect de 10. Como variante anatómica y lo más llamativo era que tenía una fenestración a nivel del segmento M1 de la arteria cerebral media derecha, donde tenía una suboclusión y no permitía el pasaje distal. Se realizó la trombectomía y se logró un TC3, pero se ve ahí la fenestra donde el coágulo había quedado justamente ahí y tenía un pasaje filiforme a través del segmento M1. Este fue otro paciente, llevaba 3 horas y media, una hemiplegia, un aspect de 9 en la tomografía inicial, tenía una oclusión de la arteria carótida interna, intracraniana, se realizó solumbra con stent y aspiración y se logró una recanalización completa del paciente. Eso fue otro paciente más de 26 años con una arritmia, no estaba anticoagulada, NIS de 14, 6 horas de evolución. Lo mismo, hicimos técnica solumbra, se cateteriza la arteria carótida interna, se posiciona el microcatéter a nivel de M1, se sube el stent trigger, ahí vemos el stent abierto, se hace la trombectomía y acá vemos la recanalización. Hay muchas variantes, algo así como ha variado el material, también han variado las técnicas. Hay quienes prefieren retirar el stent y subir la aspiración o no. Bueno, hay diferentes técnicas, que esto es el ART, Captive o Save, que esto depende mucho del operador y es más técnica, así como también los casos con balón. Nosotros hicimos este caso que probamos a ver si cambiaba significativamente. En nuestra experiencia no nos cambió y sí aumenta muchísimo lo que es el costo, por lo cual costo-beneficio, y no hay disponibilidad tampoco amplia de estos balones y estos catéteres, así que no los usamos de rutina. Hay situaciones especiales que a veces hay pacientes, por ejemplo, este paciente que tenía un stroke del sector posterior que requirió la colocación, no es un paciente de acá, fue un paciente que hicimos en Argentina, donde tenía una placa ateroma a nivel del tronco basilar, y lo que se hizo fue, se cateterizó, ahí vemos con microcatéter y microguía, se cateteriza el tronco basilar, la arteria cerebral posterior, se desplegó un stent y se logró una recanalización de todo lo que es el tronco basilar, una reperfusión del paciente. Las lesiones en tándem son otro capítulo importante, y lesiones que tratamos hoy en día, si bien es un criterio de exclusión del fondo, hay pacientes que tienen indicaciones. Este era un paciente de 35 años que tiene un síndrome hemisférico izquierdo, un IS de 18, 5 horas de evolución llevada desde el inicio de los síntomas, tomografía inicial con un aspect de 7, tenía una disección de la arteria carótida, supravulvar, como se ve acá. Lo que hicimos fue subir un catéter de aspiración, logramos dilatar y pasar la estenosis, y fuimos aspirando hasta lograr recanalizar hasta M1. Luego hicimos con stent trigger, logramos recanalizar la arteria silviana, y en este caso vemos acá en esta imagen donde quedó la arteria parcialmente recanalizada, pero tenía un buen pasaje distal, ¿sí? Entonces preferimos no colocar un stent en agudo, porque si bien cuando está indicado lo debemos hacer, no está exento de riesgos. A diferencia en esta paciente que sí preferimos colocar un stent en agudo. Fue un paciente de 67 años con una hemiplegia izquierda, tomografía con aspect de 10, llevaba 4 horas y media al inicio de los síntomas. Vemos que tenía una oclusión de la arteria carótida a nivel supravulvar por una placa de ateroma. Primero tuvimos que hacer angioplastia para poder dilatar. Acá logramos pasar y vemos los trombos a nivel de la arteria carótida interna, intracraniana, distal a la oftálmica. Fuimos aspirando hasta lograr, y con el stent hasta lograr recanalizar, pero veíamos que había cierto enlentecimiento circulatorio, sobre todo en la cerebral anterior. Lo que hicimos fue colocar un stent carotidio, y ahí logramos restablecer el flujo y mejorar toda la perfusión cerebral. Esta fue otra paciente de 65 años, que hicimos en el Hospital Maciel, 65 años, con un síndrome hemisférico izquierdo, un IS de 18, llevaba 2 horas de evolución, un aspect 9.
donde tenía esta oclusión de la arteria carótida a nivel supravulvar. Logramos dilatar, pasar, hicimos la trombectomía mecánica, pero en ella pusimos el stent en diferido. A las 24 horas la paciente mejoró, NIS de 2, a la semana NIS de 0, y se programó y se colocó en diferido el stent con una angioplastia carotidia. No sé si quieren que les siga mostrando, me quedan 2 casos más, no sé cómo voy de tiempo. Ya estamos de tiempo, Mariana, pero si querés Ya apurarlo. estoy. Esta otra paciente lo mismo, tenía otra lesión en tándem, 68 años, NIS de 22, 8 horas de evolución, aspect 6. Fuimos aspirando desde abajo todos los trombos hasta lograr la recanalización completa de la lesión, pero lamentablemente esta paciente hizo un infarto, hizo una complicación, si bien hay reperfusión, hizo una complicación hemorrágica y hizo un infarto de todas formas. Son lesiones más graves, el pronóstico es más reservado, pero tenemos que saber que son pacientes que se van a complicar mucho más. Las complicaciones de la trombectomía son poco frecuentes, pues la rotura arterial, disección, vasospasmo, que no recanalice, eso es una posibilidad, y eso sí lo vemos, a veces el trombo es muy duro, si estamos muy cerca de las 6 o 8 horas, sabemos que las tasas de recanalización bajan, y la embolia distal sí es una complicación frecuente. Por más de que se tome en cuenta y se minimicen los riesgos, existe la embolia distal y el sangrado por reperfusión, y muchas veces la evolución a infarto maligno. Lo que hablábamos, el objetivo de la trombectomía mecánica, si bien nosotros logramos a veces un TC3, que es una recanalización completa, el paciente va a evolucionar igual al infarto. Tratamos de que con la trombectomía el infarto sea lo más chico posible, el paciente lo tolere y disminuir el riesgo de que haga un infarto maligno. Como conclusión técnica, es fundamental estandarizar protocolos y procedimientos, incluir a todo el equipo en el tratamiento, radiólogo, enfermera, la nurse, instruir en aprender nuevas técnicas. No hay diferencias, como ya dijimos, entre stent o entre la trombectomía con stent o aspiración a nivel del sector anterior, y hay que saber cuándo debemos parar. Es fundamental contar con un equipo central de ACV multidisciplinario, y en los centros de excelencia el objetivo desde que el paciente ingresa hasta la trombectomía mecánica es de 90, y en los últimos trabajos a 60 minutos de que el paciente ingresa hasta que se hace la punción de la arteria femoral para la trombectomía mecánica. Ampliamente demostrado que el costo-utilidad de la trombectomía mecánica en los sistemas de salud, y que como concepto fundamental el ACV es una emergencia, que cada minuto de retraso en el tratamiento de ACV se estima que 1.9 millones de células cerebrales mueren, que 13.8 millones de sinapsis se pierden y 12 kilómetros de fibras axonales se pierden. Así como también por cada hora sin tratamiento el cerebro pierde tantas neuronas como la habría casi en 3 a 6 años de envejecimiento normal. Por eso es fundamental el trabajo coordinado y en equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Leandro. Gracias, Pedro, por las excelentes presentaciones. A quienes están ahí todavía con nosotros, que son un número considerable de personas conectadas, tenemos algunos minutos para preguntas, dudas o comentarios que quieren hacer a los expositores o de la actividad. Sin miedo, levanten la mano Gustavo, acá Diego, en el chat, Diego da Silva preguntaba una cosa. No lo ¿Cómo vi. Adelante. hacer para que las instituciones se pasen e utilicen el tenecteplase para la trombolisis en ACV? Bueno, yo creo, eso es cuestión de gestión de cada institución. Yo creo que la forma más fácil de convencerlos son los costos en Uruguay, ¿no? Porque muchas veces los administradores miran sobre todo los costos. Los costos son inferiores, 30% menos. Hay una cosa que pone Diego, que recibió un paciente en Mercedes y no pudo hacerle tenecteplase, que está reservado y pagado para el infarto de miocardio, pero que no así, no así para el ACV. Bueno, para el ACV, en realidad, el Fondo Nacional de Recursos no paga ni el RTPA ni el tenecteplase. No, lo único que paga el Fondo Nacional de Recursos es la trombectomía mecánica en las circunstancias que dijo Mariana. Los fibrolíticos y los trombolíticos corren por cuenta de cada institución. Eso en cuanto a los costos. Y para convencer a la institución, creo que más que nada, además de la evidencia que es fuerte, los costos. Me parece que eso es importante.
nada más. Y la fácil administración, ¿no? Nada Eso, más. eso iba a decir, lo de la fácil Mira, administración del paciente ese que nos llegó hace 2 días, que venía Ujú, con el fibrinolítico en la ambulancia, pasándolo, que si se ujú. hubiera hecho TNT Plus, hubiera sido mucho mejor. Pues se hace No, un alumno y ya sin está. duda que para el Y es paciente que, mucho que se menos va a hacer engorroso. trombectomía, para el que se va a hacer trombectomía, sin duda que en el clase es mucho más fácil, más rápido, es más lógico. El paciente se hace el vuelo y se traslada, ya está, sin problemas. perfecto. Además, en los que van a trombectomía, porque tienen inclusión de vaso mayor, el médico que recibe al paciente después de tener teplase, si es Mariana, no tiene nada que ver que cuando recibió el teplase. El trombo es menor, tiene menos cantidad de trombo, hay Es mayor verdad. reperfusión por trombolítico y además está demostrado que marchan mejor, tienen mejor evolución, ¿no? Eso ya desde el 2018. Pero Ah, además nos ha pasado que el paciente viene para hacerse la trombectomía y la cantidad de veces que se recanalizó antes de llegar, o sea, llega y revirtió el déficit y lo vemos mucho más frecuente cuando se hace TNT Plus que con los otros. bien. Excelente. Mariana, deja de compartir que así nos vemos los que... Perdón, perdón. Yo tengo una pregunta Ahí Adelante. la... para Mariana, sobre todo. ¿Por qué no? Porque ahora viene un poco el tema de los tiempos también. Para a veces, Sí, por ejemplo, yo que sé que trabajo en Camedur, en Durazno principalmente, es muy raro que te llegue un paciente para trompectomía mecánica, ¿no? Me parece que por lo general llegan pacientes que están a un rango no mucho mayor de distancia de Montevideo de 1 hora, ¿no? O sea, porque porque yo no me imagino, por ejemplo, entre lo que es el diagnóstico, la administración del fibrinolítico, la coordinación de traslado, ponerle que llegue una CB con 2 horas y media, nosotros estamos con la condición de ruta 5 ahora a Montevideo 3 horas y media. O sea que en realidad no tenemos acceso a la trombectomía mecánica como una prestación para este tipo de paciente, la cual está financiada por el fondo, ¿no? O sea, es complejo el tema de los tiempos, sobre todo para los que estamos un poco más distantes a la capital y con esas complicaciones de traslado, sobre todo, ¿no? sí. Sí, es complejo, nos pasa, nos vemos enfrentados todo el tiempo porque el fondo cubre hasta las 6 horas. Claro. A veces en los pacientes del interior somos más flexibles y hay Mm, como un gris que no está estipulado, pero hasta las 8 horas claro, podemos extendernos. El tema es que si uno funciona más allá de las 6 horas, hay que tener en cuenta lo que lleva el procedimiento también. claro, Entonces, por eso somos más estrictos en decir, bueno, hasta las 6 horas, sí. Y nosotros recibimos pacientes del interior, claro, Camedur te queda un poco más lejos. El tema es que a medida que, o sea, el paciente llega y tú ya, como mencionamos, le haces el NIS, ya ves que tiene altas chances de tener una oclusión proximal, ya a medida que va al tomógrafo, ahí mismo ya paralelamente hay que ir coordinando el tema del claro, traslado para que esté todo aceitado. Nos pasó hace 2 días con el paciente de Flores, el paciente consultó en tiempo y forma, llevaba 1 hora y media, claro. cuando consultó se dio cuenta el médico tenía un nisalto, le hizo la tomografía, nos llamó el tomógrafo, le colgó el fibrinolítico y lo mandó, y el paciente llegó. Perfecto. O No, sea, claro, eso del gris ese hasta las 8 horas también está bueno saberlo eso está para poder bueno para los manejarnos también pacientes un del poco. interior. Claro. Exactamente. Luciano, Exactamente. ahí lo que hay que hacer es mejorar los tiempos, pero Sí, sobre todos los tiempos hasta del que el paciente consulta. En el trabajo nuestro y en el de Galle, que son los únicos dos publicados, el de clínica con más de 200 pacientes en Montevideo, los tiempos del inicio de los síntomas, aguja, esto, a que recibía el trombolítico, son 160, 170 minutos. Son casi 3 horas. O sea, claro, ahí ya se perdieron 3 horas. Ese claro, tiempo es el que hay que acortar, creo que hablaba Leandro. Hay que acortar ese tiempo porque después que se pasó un trombolítico queda muy poco, claro, queda muy poco, 2 o 3 horas, y si hay un traslado de por lo menos 1 hora o 2 horas, ya eso es inviable en cuanto a claro. Sí, realización de trombectomía. Así que yo creo que hay que cortar los tiempos, esos tiempos muertos de que el paciente tiene el síntoma hasta que se hace el trombolítico, eso es clave. Sí. Así que creo que hay que seguir trabajando en eso. Eso es fundamental. Si el paciente llega a 160 minutos de mediana o de media a hacerse trombolítico, ese paciente es muy raro que llegue a trombectomía mecánica en tiempo y forma. Claro. No, y sí. aparte tomando en cuenta eso, capaz que, os digo, nosotros no lo tenemos medido a ese tiempo, por lo menos que yo sepa, no lo tenemos medido, pero bueno, uno infiere que en el interior de hacer distancia un poco más corta y ¿no? Es que ese tiempo se podría cortar. No lo tenemos medido, no lo tenemos medido. Bueno, hay que medirlo, Luciano, porque uno solo aprende y mejora si sabe lo que Sí, sí, hace. claro. Así que hay que medir los tiempos y saber en qué está cada institución. Eso es clave.
Eso es fundamental. Si no, no sabe dónde trabajar y qué hacer para mejorar. Hay que medirlo, hay que hacerlo. Sin duda. No hay forma. Si uno no mide, no mejora. Yo creo que de esta intervención de Luciano, que nos plantea el problema real, el problema en la cancha, ¿no? El problema en lo que estamos. Y es Durazno, puede ser Minas, puede ser Rocha o puede ser Colonia, que están en un radio en el entorno de los 200 kilómetros, que tienen 2 horas y algo de traslado. Flores, como pasó recién. Yo creo que esa síntesis de ese paciente de hace 2 días, que tenía claros elementos de una oclusión proximal, un M1, que es pasible de beneficiarse de una trombectomía mecánica. Hay que cambiar el patrón de razonamiento y pensar en la trombectomía mecánica desde el inicio, poner en marcha el traslado con el trombolítico colgando en la ambulancia. Y yo creo que si queremos mejorar resultados, ese es seguramente el patrón a cambiar o la modalidad a adoptar, adaptado a cada lugar, ¿no? Porque, claro, si te vas a Tacuarembó o a Rivera, y estamos en otro escenario, porque no van a llegar nunca en el plazo. Claro. Pero, pero la intención, la idea de hacer esta actividad era justamente mostrar que, aún estando en Durazno o distancias similares, es posible mejorar resultados si cambiamos y ponemos en marcha el mecanismo de traslado con comunicación con el centro de trombectomía mecánica simultáneo a la terapéutica. Tengo este paciente con estas características y creo que ahí está la clave para optimizar, como dice Pedro, o mejorar los tiempos que se tienen. Gustavo, yo insisto, obviamente hay que mejorar los tiempos pretrombolisis, pero el uso de tenecteplase, eso ¿De cambia, acuerdo? porque ¿De se hace acuerdo? bolo y ya el paciente se traslada rápidamente. De hecho, de hecho hace unos años, en una actividad que se hizo con Barcelona, Cataluña tiene un sistema de manejo de ACV impresionante, es modelo en Europa, y ellos, por ejemplo, hacían cosas sencillas como, por ejemplo, si el paciente va de un centro en ambulancia a hacerse la tomografía computada, que la misma ambulancia quedara esperándolo. Y ahí se hacía la tomografía y la misma ambulancia, o sea, no permitía que la ambulancia se fuera, algo tan sencillo como eso, para coordinar después otra ambulancia para trasladarlo. Y con eso acortaron mucho el tiempo. O sea que hay mucha cosa en que trabajar para acortar el tiempo. Y hacer tenecteplase sin duda. En el interior me parece ideal. Se hace el bolo así inmediatamente y ya se traslada. No hay que andar con bomba de difusión, con la ambulancia, que a veces no hay bomba, colgando 1 hora, que no pasa, que se corta, que suspendo. No tiene sentido. Creo que en el interior, o si los tiempos son largos, el tenecteplase es ideal. Excelente, Pedro. Yo creo que lo anterior, en cuanto a implementar de inicio el traslado con la trombolisis farmacológica en curso y el uso de tenecteplase, son las dos perlas que nos podemos llevar hoy de esta actividad, como para intentar desde el lugar donde nos toca estar de guardia, mejorar los resultados en estos pacientes, ¿no? Y yo quería comentar otro resultado que me resultó impactante, es lo que publicaron en la revista médica el año pasado, de que el 78% de la decisión de fibrinolysis, por el mecanismo que sea, la hacemos los intensivistas, cuando en el mundo no es así, ¿no? Sí. Bueno, Corregime, Claro. el sistema de salud uruguayo tiene mucha fortaleza, pero tiene mucha debilidad. Esta es una. Y sí, es así. La realidad esa es la vida real. El 80% de la decisión la tomamos los intensivistas. O sea que, y eso no va a cambiar pronto. Eso va a llevar mucho tiempo a cambiar. Así que eso es la realidad. O sea, es importante. Por eso tenemos que saber, uno tiene que medir y ver en qué estamos, en qué está Uruguay. Porque si no, nos pasamos hablando de cosas que no tienen sentido. No hablamos de cosas que dicen en Canadá para mejorar la eficiencia, y Canadá es otro mundo. Bueno, Uruguay esta es la realidad. El que toma la decisión es el intensivista, y habitualmente solo, ni siquiera tiene un neurólogo que lo ayude ni por teléfono. Bien. Es Es que así. en el mundo hoy en día, los pacientes que van a trombectomía, ahora vinimos de la W, que mostraron toda la evidencia nueva de todos los trabajos, y solo con una tomografía, con un aspecto, hasta 72 horas van, ni siquiera le hacen estudio funcional. O sea, si tiene indicación, va a trombectomía, porque el paciente que no se hace
ya va a marchar mal de entrada, entonces le dan esa chance. Pero no podemos extrapolarlo a nosotros, a Uruguay. O sea, eso lo hacen en los centros de gran volumen, Barcelona, como dice Pedro, Canadá, en otros lugares donde el sistema es otro desde todo punto de vista. Acá nosotros por ahora nos acotamos a esas 6 horas y ojalá se pueda extender un poquito la ventana hasta las 16 o 24, que sería bárbaro, pero tenemos que adaptarnos a la realidad. Igual tenemos condiciones geográficas, pese a los traslados, que son mejores que en otros países. Ujú. Por ejemplo, en Argentina los traslados demoran mucho más. Los pacientes llegan, es rarísimo que llegue un paciente al hospital con 6 horas desde el inicio de los síntomas. En Bien. general llegan tarde. ¿Alguna otra pregunta? Acá A ver. Laura pone que en Rivera se hace la trombolisis farmacológica y se envían a Tacuarembó, lo cual es Es excelente verdad. también. Sí, sí, está Sí, sí. perfecto. Nosotros estamos pensando en el sistema FEPREMI y con el sanatorio y si vas acá, pero nunca van a llegar del norte del Río Negro en plazo. Y tener trombectomía mecánica en el hospital de Tacuarembó es un enorme aporte, sin duda. Sí, sí. Y el otro es Salto. El otro centro es Salto, porque Salto también es un centro para trombectomía mecánica. Igual en el norte es otro país, es diferente, ¿no? La Sí, cantidad, el número de trombectomía es ínfimo en sí, este es muy momento. bajito. Es ínfimo. Así que Muy en el bajito. norte tienen que trabajar mucho más que en el sur, pero todos tenemos que trabajar. Pero primero hay que medir. Recién estuvimos hace unos días estuvimos en la jornada de Paysandú, de Comepa, Gustavo, que ¿Sí? vos no pudiste ir, y ahí Ujú. mostraron la experiencia de Comepa, de ACV, y de hecho, en todos los pacientes que presentaron de trombolisis no había ninguno con trombectomía. Tienen grandes dificultades. O sea que cada institución, pero hay que medirlo. Uno tiene que saber dónde está el problema, dónde están los problemas, Claro. porque es la única forma de mejorar. La trombectomía es un problema en todo el Uruguay, en el norte más. Pero el Pero yo recurso creo que está, pero el tenemos que recurso trabajar en está, muchas y eso es cosas. Sí, importante, sí, ¿no? sí. Bueno, bueno, no sé si hay algún otro comentario, ya nos pasamos bastante de la hora, pero creo que fue sumamente interesante. Yo quiero agradecerles a Leandro, a Pedro y a Mariana la disposición por las excelentes presentaciones y este intercambio posterior que es lo que enriquece también, más Yo, los comentarios que hicieron a través déjame del decir chat. una cosa, Gustavo, Sí, un minuto. sí, sí, adelante, He Leandro. tenido la posibilidad de participar en procesos digamos, de protocolización y eso, y las mayores dificultades han sido esencialmente, una, no es suficiente el voluntarismo, que es muy De importante, pero acuerdo. no es suficiente para sostener este tipo de tratamiento en el tiempo. Durante muchos años se trabajó en función del médico de guardia y la experiencia, y eso no es consistente en el tiempo y no logra buenos resultados. De forma tal que es fundamentalmente el compromiso de la institución la que debe acompañar a la formación y entrenamiento del equipo médico y del resto del personal que trabaja alrededor de un código ACB. Ese es un punto. O sea, lo que sería bueno es que las instituciones deben tener el coraje de poner adelante un cartel grande que diga yo soy capaz de trombolizar en este lugar. Y en función de eso, mover a la población en general, de donde estemos hablando, de la localidad que estemos hablando, y para dentro de la institución. Y segundo, que hay gran evidencia, está todo escrito, etcétera, etcétera, etcétera. El problema que uno se enfrenta es con la relación entre personas. Ahí, en general, surgen los problemas, porque el imagenólogo no quiere liberar la camilla, porque el ascensorista no te viene, porque la ambulancia tampoco llega y no lo puedo llevar ahora, y convencer del primero al último. Y cuando uno deja un eslabón sin atender, como por ejemplo la cabina o la gente de admisión, cuando el paciente viene por sus propios medios, se encarga lamentablemente de que el resto de la cadena se tranque en ese eslabón. Y así con todos los procesos. O sea que uno deja librado un aspecto o el telefonista, justo el telefonista de ese día es el suplente que no recibió la charla
que prepara a los telefonistas. Lamentablemente no se activa el código, no se llega a tiempo a la casa, etcétera, etcétera. Está publicado y la evidencia y todo. Hay que trabajar mucho en las relaciones entre personas y obviamente los diferentes equipos. Así que bueno, gracias Claro. Gustavo. Y gracias Gracias, a Leandro, todos. gracias, Mariana, gracias, Pedro, gracias a todas y a Gracias a todos todos. por estar ahí Chao. y seguimos. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo. Abrazo.